Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Morning Meeting. Hoy es jueves 14 de mayo. Como siempre, vamos a confirmar o confirmarme que me escucháis correctamente y que veis en vuestras pantallas el disclaimer sobre los CFDs y daremos comienzo al Morning de hoy. Perfecto, gracias. Muy bien, parece que hoy tenemos más a primera hora. Nadie llega con retraso, fantástico. Pues venga, nos vamos directamente a ello. Vamos a empezar por, como siempre, nuestro mercado de divisas, nuestro mapa de calor particular. Hoy se sigue manteniendo el sesgo negativo que vino acumulando el mercado el pasado martes. Las sospechas o los miedos principalmente derivados de que pueda suceder una segunda ola, que está descontado que va a suceder porque lógicamente el levantamiento de muchas de las restricciones a nivel de circulación y de actividades tanto profesionales como de propia libertad de movimiento, ¿no? De poder salir a la calle a dar una vuelta, pues los mercados tienen miedo de que eso pueda suceder. El ejemplo más claro, y es el que están utilizando todos los bueno, pues todas las plazas y todas las casas de análisis, son las medidas adoptadas en Corea del Sur, un país que supuso un referente en cuanto al control de la pandemia, pero en cuanto levantó las restricciones, pues empezaron a aparecer incluso más casos de los que tenían previamente en el primer impacto, ¿no? Entonces, en este sentido, vemos hoy cómo se sigue manteniendo ese sentimiento negativo, fuertes compras en el yen japonés y aunque hay mucha volatilidad ahora mismo a primerísima hora de la mañana hemos visto fuertes compras lideradas por el dólar estadounidense, el franco suizo y también el dólar canadiense y bueno, pues por el resto de divisas, ventas en el dólar australiano y en la corona noruega. Movimientos un poco dispersos y más bien mixtos que aunque con carácter general hemos visto las caídas acumuladas de ayer en Estados Unidos, pues nos dejan un poco quizá bueno, pues un cierre de semana que podría ser en negativo. Vamos a ver, me comentáis. Vamos a ver, no se ve nada. Pues voy a apagar la pantalla y la voy a volver a poner. Deberíais poder ver ahora mismo el mapa de calor, ¿vale? Lo que es la plataforma donde vemos la columna vertebral de las divisas base y el resto de las contrapartidas hacia la izquierda y hacia la derecha. Vale, perfecto. Bien, me comentáis sobre el petróleo. Ahora lo veremos, ¿vale? Y os comentaré por qué está moviéndose el petróleo y, de hecho, por qué hoy está subiendo y ayer tuvo una altísima volatilidad. De hecho, empezaremos por el oro y por la plata y a continuación, acto seguido, hablaremos del petróleo. Básicamente lo que hemos visto con carácter general es una caída de los índices estadounidenses, donde ayer el S&P 500 cayó un 1,75, el Dow Jones un 2,17 y el Nasdaq un 1,55. A nivel técnico, ya es la segunda vez que el S&P 500 y el Dow Jones rebotan en la resistencia del 61,8% y que eso podría suponer un revulsivo para no poder seguir continuando al alza. Recordemos que los índices americanos han estado un poco a la deriva de las medidas que se han ido tomando en Europa y no en Estados Unidos. Y en Estados Unidos ahora mismo, aunque se han tomado muchas medidas, se han tomado prácticamente con un mes de retraso con respecto a Europa y puede que empecemos a notar a nivel bursátil ese impacto económico que está teniendo el coronavirus en la actividad profesional de Estados Unidos. De hecho, hoy tenemos la cifra de cuántas solicitudes por prestación de desempleo hay para esta semana y, como ha venido siendo habitual estas últimas semanas de atrás, ha habido más solicitudes de las que se proyectaban. Por lo tanto, mucho cuidado con posiciones largas, que ahora mismo estamos a nivel técnico en unos niveles extremos de resistencia. ¿De acuerdo? ¿Dónde se puede seguir el discurso del Banco de Japón? Porque no encuentro dónde y ya ha empezado. Bueno, pues en este caso deberíais acudir a la página oficial del Banco de Japón, buscar live, por ejemplo, en Google y seguro que os aparece en streaming live el enlace. Lo único que, lógicamente, estará en japonés a no ser que en directo os puedan hacer una traducción o bien subtitulada o a través del audio en español, pero es muy en inglés, perdón, y es muy difícil que encontréis simultáneamente al menos una traducción en español. Tendréis que esperar posteriormente a eso. En cualquier caso, las expectativas están puestas en un yen japonés muy comprado, pero también por la sensación de aversión al riesgo que tenemos para hoy. De hecho, los índices asiáticos cotizan en negativo con carácter general y en Europa, aunque hemos empezado con un signo prácticamente negativo, algunos índices como el IBEX 35 o el MIB italiano están remontando poco a poco. Incluso el índice ruso
está remontando lo suficiente como para, bueno, pues aprovechar esas subidas que está habiendo hoy en el petróleo. Pero bien, vámonos a la cuestión. En primer lugar, he revisado un poco la evolución del análisis del oro y básicamente se ha dibujado con claridad las ondas de helio, las 5 ondas y luego los retrocesos de A y B. No sé si la acumulación o el nivel el carácter lateral que tiene ahora mismo la cotización en torno a esos 1.700, ahora mismo está cotizando 1.716 dólares por onza, podría dejar entrever que quizá haya una fuerte venta para buscar un primer objetivo en el rebote en el C, en la C, que estaría en torno al nivel de la cuarta onda de Elliott, sería unos 1.636 dólares por onza. Veremos si esto es así. En cualquier caso, al menos las 5 primeras ondas se han dibujado con claridad y las dos siguientes ondas de retroceso de A y B también se han dibujado con claridad. La C las dejo un poco a vuestro criterio y iremos viendo, según vayan avanzando las sesiones, si esto se acaba cumpliendo o no. En el caso de la plata, sigue el movimiento lateral con carácter alcista en torno a los 15 dólares y medio por onza, rebotando ya en 4 veces por encima del Kumo de Ichimoku y por encima justo del 50% de Fibonacci. Por lo tanto, parece que esto es un nivel de consolidación bastante fuerte, esos 15,27 dólares por onza, y veremos si busca inicialmente un primer objetivo en la parte alta de este rango lateral. ¿Vale? Continuación, en el caso del petróleo, el que veíamos comentando, el Brent, después de haber visto ayer un más 3,5, menos 2%, acabó cerrando ligeramente por debajo. Y ahora mismo, bueno, pues tenemos un acumulado de aproximadamente un 2%, habiendo tocado prácticamente la resistencia de los 30 dólares por barril. El movimiento o el carácter alcista con carácter general que tiene hoy el petróleo, después de haber visto al Texas hacer un más 4, menos 2,5 y haber cerrado plano, es decir, prácticamente la cotización de la vela de ayer fue mucha mecha y prácticamente nada de cuerpo, viene de la decisión que tomó ayer el Departamento de Energía de Estados Unidos de comprar hasta 1 millón de barriles de crudo dulce, que es como se define también al Texas, para sus reservas estratégicas de petróleo. Esto, aunque parece que es como que a Estados Unidos le hace falta ese millón de barriles, lo que debemos ver por detrás es que el mercado del petróleo en Estados Unidos es privado. Casi el 100% de las compañías que extraen petróleo son privadas y esta decisión prácticamente es un rescate público para intentar solventar los problemas de almacenaje privado que tiene Estados Unidos en este sector. Por lo tanto, lo que podemos interpretar de que el Departamento de Energía de Estados Unidos haya comprado hasta 1 millón de barriles de Texas es que ha habido un ligero rescate que inicialmente supuso una fuerte subida en la cotización cuando se toma la decisión a las 4:30 de la tarde, pero un fuerte rechazo posterior donde prácticamente la vela de estos 15 minutos, que este gráfico es de 15 minutos, supuso un rechazo. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez que la gente se da cuenta de que lo que ha habido es un rescate, lo que se interpreta es que el mercado del petróleo en Estados Unidos ha necesitado de esa intervención. Por lo tanto, no está tan saneado como nos podemos llegar a pensar. De hecho, justo después, la caída fue estrepitosa hasta alcanzar niveles de soporte en torno a los 25,23 y aunque luego consiguió recuperar, bueno, pues es una volatilidad nada deseable para aquellos inversores a largo plazo, porque esta volatilidad para inversores de largo plazo no es una amiga. Para aquellos que operéis en corto quiere decir en corto plazo o de manera intradiaria, pues este tipo de volatilidades, conociendo que el contrato de futuro tiene un apalancamiento de 1 a 10, pues seguro que os habréis aprovechado y muy bien de esta circunstancia, ¿no? Entonces, lógicamente, lo que podemos observar que la divergencia que ha habido en el petróleo durante estos 2 días viene de que se esperaba que el Departamento de Energía de Estados Unidos tomara alguna medida y ayer finalmente la tomó, pero no ha sido lo que quizá la gente se pudiera esperar y que hayan hecho una compra estratégica, como ellos lo han definido, básicamente ha sido un rescate encubierto para intentar ayudar al problema de almacenamiento y de inventario que tiene actualmente Estados Unidos. Recordemos que en un seminario que se publicó ayer recientemente, que lo realicé yo respecto a las actualizaciones del petróleo, está el problema del almacenaje, que hay barcos cisterna y barcos repletos de camiones cisterna llenos de petróleo y que están flotando en el mar, están no varados, como se dice, están amarrados en mar con el ancla echada
a la espera de que algún puerto necesite de ese petróleo. O sea, para que nos hagamos una idea del problema que hay. De hecho, creo que el ratio de esos barcos que normalmente hacen transporte marítimo de petróleo crudo, un 25% de esos barcos, es decir, 1 de cada 4 barcos, está varado, lleno hasta arriba de petróleo, sin hacer absolutamente nada, hasta que alguien lo pueda comprar o hasta que alguien lo pueda necesitar. Bien, continuamos. En el mercado de renta fija, veremos cómo sigue manteniéndose esa tónica entre los 138 y 139 mil dólares por bono en el caso de Estados Unidos. A ver si nos carga el gráfico y lo podemos observar. Mientras, bueno, pues podemos ver que poco a poco todos los índices europeos pues van cotizando en rojo. La subida, lógicamente, el incremento de estas incertidumbres está haciendo revalorizarse a la renta fija. De hecho, coincide los 3 días que llevamos en negativo, martes, miércoles y hoy jueves, con subidas desde los 138,5 prácticamente hasta los 139,5. En el caso del Bund alemán de referencia en Europa, sigue, bueno, pues confirmándose ese soporte de mínimos crecientes como un soporte o un camino hacia el cual se va dirigiendo poco a poco la figura del bono europeo, el bono alemán, perdón, de referencia en Europa. Y en el caso del VIX, pues ya hemos visto en 3 jornadas consecutivas un incremento de volatilidad. Desde haber cotizado prácticamente en los 26 puntos porcentuales, se ha incrementado en 8%. No 8% relativo, sino en 8 puntos enteros, la volatilidad desde el 26% hasta el 34% en el que estamos ahora. Por lo tanto, mucho cuidado con el VIX, que nos puede dar señales de que algo se está avecinando. Si ya nos vamos, lógicamente, a los índices, pues podremos observar cómo en el S&P y en el Dow Jones esa resistencia en el 61,8 de Fibonacci está suponiendo un nivel clave observar, sobre todo porque eso podría indicarnos el desgaste del impulso alcista del mercado. Primero empezamos con el DAX alemán. En el caso del DAX alemán lleva 4 jornadas perdiendo. De hecho, yo creo que esta semana para los índices de renta variable la cosa no va a pintar nada bien. Va a ser pues una semana donde se ha perdido todo lo ganado prácticamente la semana anterior, y después de haber buscado el DAX alemán la resistencia del 61,8 al inicio de la semana, pues ya está cotizando incluso por debajo del 50%, es decir, ha perdido unos 800 puntos más o menos en apenas 4 días. Si nos vamos ya al S&P 500, podemos observar pues como ese 61,8 son 2 veces que lo está utilizando como línea clavicular, y bueno, pues viene perdiéndolo. De hecho, esperábamos, ¿verdad?, que esto pudiera suponer un nivel de soporte en torno al 50. Veremos cuánto tarda en alcanzar estos niveles. De hecho, podemos ver cómo estos miedos a una segunda ola, que prácticamente es la clave que está haciendo frenar a los índices y que los inversores temen que pueda haber un segundo o un tercer rebote o un movimiento contrario a sus intereses por esos miedos a una segunda ola, que realmente empieza a reflejar el impacto en la economía que está teniendo el coronavirus. De hecho, vemos cómo el nivel de volumen se ha incrementado, es decir, ha habido un incremento de las ventas tremendamente fuerte en comparación con lo que ha habido con carácter general en las subidas, donde los volúmenes medios han estado bastante por debajo del volumen que vimos en la jornada de ayer, donde fue el primer susto, digámoslo así, de los miedos a esa segunda ola del coronavirus. En el caso del Nasdaq, sus niveles son un poquito más altos. Hay que tener en cuenta que el sector tecnológico está realizando un buen desempeño, sobre todo porque algunas de sus compañías han aprovechado los problemas que han generado en unos sectores el coronavirus para aprovecharse de esto, pues en venta online, servicios de software o cualquier tipo de actividad que no requiere, lógicamente, de logística física. Y eso ha permitido pues al Nasdaq tener un mejor rendimiento. Viene apoyándose en el 78,6, aguantando esos 9.000 puntos del índice, y veremos a ver lo que pasa en las próximas jornadas. Ya para terminar, el Dow Jones, muy parecido
al SP500, rebote en segunda ocasión o incluso podríamos decir en tercera ocasión en el 61,8. Ya lo hizo una vez prácticamente el día 17 de abril, lo hizo en dos ocasiones con el giro que tuvo fuerte el pasado 29-30 de abril y a principios de esta semana, el lunes, donde parece que empezamos muy bien y acabamos la sesión en negativo. Y ya el IBEX 35, pues un sesgo que ya pierde incluso ese 23,6% y bueno, pues veremos a ver hasta dónde nos puede llevar. Esto, lógicamente, aunque yo tengo aquí unas líneas pintadas de unos índices previos que ha habido en el IBEX 35 con carácter bastante fuerte en el pasado, veremos si se aguanta por encima de los 6.000 puntos en este caso. Ya para terminar, en el caso de Forex, en el caso del Forex, en los movimientos en el euro dólar, vemos como de nuevo el dólar está adquiriendo estos días de incertidumbre cierto carácter refugio, teniendo en cuenta las medidas que podría llegar a tomar o bien la Reserva Federal o incluso el propio gobierno estatal, pues está incrementando el peso, es decir, el atractivo por parte de los inversores hacia el dólar estadounidense y le está permitiendo recortar su cotización frente al euro, buscando, de hecho, hoy ya ha tocado el 1,08, suponiendo un rebote, y veremos si estos niveles acaban rompiéndose o si, por lo tanto, supone un giro para volver a atacar el nivel de los 1,09. Me habéis comentado si es un hombro cabeza a hombro en el Dow Jones. No, yo creo que en este caso hemos visto un doble techo que podría generar pues un rechazo a un movimiento alcista mayor y por lo tanto podríamos esperar a ver recortes. Recordar en cualquier caso que el Dow Jones es un índice que no está ponderado, que los 30 valores que lo componen, aunque tienen diferente capitalización bursátil, pesan lo mismo sobre el índice y no es un índice a nivel de inversión recomendable para invertir, porque una empresa que puede ser incluso 100 veces más pequeña que, por ejemplo, JP Morgan, tiene el mismo peso relativo sobre Dow Jones. Por lo tanto, hay ciertas divergencias que, bueno, pues sería mejor evitar. Siempre trabajar sobre índices ponderados porque cada valor que lo compone tiene el impacto relativo al tamaño de cotización a nivel de capitalización bursátil que tiene. Y bueno, pues ya para terminar, recordar, prestar atención a las noticias y por supuesto a los vídeos que tenemos para vosotros. El vídeo que os comentaba, si no recuerdo mal, lo debéis de tener en la parte inferior donde pone seminarios de XTB, lo tendréis publicado supongo que a lo largo de la jornada de hoy. El último que tenéis es el seminario de Miguel Momovela sobre el halving del pasado día 11 del Bitcoin y hoy, recordar, calendario macroeconómico. Hemos visto datos de IPC, tanto de Suiza, de Alemania, la tasa de desempleo de Australia, Nueva Zelanda, Australia, que ha sido mejor de lo esperado y el cambio de empleo sí que ha sido un poco peor, pero hoy la jornada se verá lógicamente empañada o muy sensibilizada al dato de solicitudes de prestación por desempleo de esta semana. Se espera un nuevo dato de 2,5 millones de solicitudes de prestación por desempleo nuevas. En los casos anteriores todo lo que se ha venido publicando ha sido peor de lo esperado y aunque la cosa va con tendencia bajista, seguimos reflejando millones de solicitudes nuevas que podría lógicamente perjudicar al dato de este mes cuando se conozca de destrucción de empleo. Recordar, y esto, que os lo quiero enseñar. Os lo quiero enseñar. Permitirme que lo busque, ¿vale? A ver, que os lo quiero enseñar. Aquí está. Creo que es esta. A ver si lo puedo descargar para que lo podáis observar. Esto es un poco más bien algo histórico que me gustaría que os lo guardarais porque habéis formado o lo habéis podido vivir, ¿vale? Y es la portada del New York Times del pasado día 9 de mayo, ¿vale? Es una portada en la que, al igual que pasó con el crack del 29 y demás, pues fueron publicaciones muy, muy curiosas, ¿vale? Y que, bueno, pues podrían suponer algo para enmarcar, pues como la tulipomanía y demás. Y el problema está en que este dato, que veremos que históricamente es brutal, ¿vale?
no ha tenido el reflejo en los mercados financieros como se supone que debería haberlo tenido, ¿vale? Entonces, permíteme un momento que os lo encuentre, que lo tengo por aquí, si no recuerdo mal. Vamos a ver. A ver. Aquí está. Me escucháis bien, ¿verdad? Disculpadme esto, pero bueno, creo que es algo interesante y curioso para vosotros. Y no sé si es algo para disfrutar, pero desde luego es algo para observar. Vamos a ver. Disculpadme que la cosa va un poquito mal a nivel de conexión. Perdonadme que lo estoy intentando descargar, ¿vale? Es la portada que os podéis descargar en el PDF, en PDF, perdón. Os lo voy a poner ahora aquí en el chat para que lo podáis descargar. Aquí está, ¿vale? ¿Lo podéis ver? Esta es la portada del New York Times del pasado día 9 y como podéis ver en el histórico en la parte superior sobre el dato de desempleo, fijaros, el año 46, desde los datos desde posguerra hasta ahora, los límites nunca han llegado a sobrepasar el millón de desempleo, ¿vale? Pues fijaros, bueno, en el año 2020, fijaros hasta dónde va la línea. Hasta abajo, ¿vale? 20,5 millones de empleos perdidos solamente en un mes, ¿vale? Entonces, esta portada, que os voy a pasar el enlace para que lo tengáis en el chat, ¿vale? Confirmarme que lo podéis ver. ¿Lo tenéis? El enlace. Perfecto. Pues nada, descargároslo si queréis imprimirlo y os lo ponéis de portada o detrás de vuestro ordenador, como si fuera un dato histórico, ¿vale? Y ahí lo tenéis. Y sin embargo, ¿cómo es posible que este tipo de datos no hayan sufrido en los mercados financieros el impacto que esto representa? ¿Vale? Entonces, ahí lo tenéis para vuestro disfrute y ya está. Por mi parte, nada más, agradeceros la asistencia, desearos una buena jornada, muchísima suerte y aunque mañana es festivo, creo que algunas noticias sí seguiréis recibiendo. No habrá seminarios, pero sí que seguiréis teniendo flujo de noticias. Un saludo, muy buenos días, buen fin de semana y hasta el lunes.